Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten los contenidos de La Posta, quienes merecen más abrazos que quienes no comparten. Bienvenidos todos. Bienvenido también Mauricio Alarcón. Muchas gracias, Anderson. Buen día y buen café. Sí. Y es gratis, que es lo mejor. Sí, no hay cafés gratis. Veremos a quién le terminan costando. No hay free lunch. ¿Cómo estás? Muy bien. Siempre un gusto. Y ahora, después del domingo y sus resultados, creo que hay que preguntarnos qué le espera a Ecuador, especialmente de cara al 2021. ¿Qué tan distinto es este país a partir del 24 de marzo? Bueno, se pinta políticamente de manera distinta. Aunque muchas personas intenten minimizar los triunfos del 24 de marzo, es evidente que hay dos grandes triunfadores. Por un lado, el Partido Social Cristiano, que a pesar de perder bastiones tradicionales como la provincia del Oro, la ciudad de Machala, la ciudad de Ambato, postulando además a viejos caciques del Partido Social Cristiano, triunfa bastante parejo en varias provincias del país y en las 3 regiones continentales, así es que ahí sí se puede hablar del principal triunfador de este 24 de marzo. Y el segundo triunfador. ¿Puedo ver tu transmisor? Parece que no está enviando señal. Encantado. Hacemos una pequeña pausa para que Gabo arregle la grandota que ha hecho. Problemas técnicos. Sí, debería estar bien. Está bien. Muchas gracias. Dejémosle por acá afuera por si las moscas. ¿Ahí lo tienes? ¿Sí? Perfecto. Y te digo el segundo gran ganador, que aunque muchos intentan minimizar, el partido de Rafael Correa. El nombre y el número es irrelevante, a pesar de la distancia, de encontrarse fuera del país y de haber hecho prácticamente una promoción de sus candidatos a través de redes sociales y videos caseros. Gana en 2 de las 3 principales provincias, electoralmente hablando, y obtiene presencia importante en muchos consejos municipales, como es el caso del Consejo de Quito, donde ese partido obtiene la primera minoría, 9 de 21. Así es que habrá que ver los resultados en general, pero vemos concejales del movimiento o partido de Rafael Correa en ciudades como Cuenca, por ejemplo. Así es que creo que por mucho que se intente minimizar ese tema, más bien resulta un llamado de atención. ¿A qué responde la gran sorpresa de la jornada electoral que lo comentábamos antes? La gran sorpresa electoral constituye sin duda alguna Pachacutic, que termina siendo, con aliados, la segunda fuerza política del país. Gana prefecturas, gana alcaldías, gana presencia de concejales y quizá el triunfo más relevante es el de la prefectura de la Suay. Hombre, don Jaco. Donde no solo en una consulta específica sobre el tema de Quimsacocha ganan prácticamente con el 90% de votos, sino que obtienen un triunfo bastante holgado en la prefectura. Ni siquiera es como ha ocurrido en algunas provincias con diferencia mínima, sino que Yacu Pérez gana bastante holgado en la prefectura de la Suay. Sin que alguien lo viera venir. No, las encuestas son quizá los principales perdedores de este proceso electoral. No diré encuestadoras en general por una razón, porque también hubo fuerte presencia en redes sociales de encuestas falsas, de candidatos que promocionaban encuestas que supuestamente venían de centros de pensamiento, de grupos de matemáticos, y que a la larga... Todas las marcas que uno no conoce en la vida, ¿no? Y además con siglas y con páginas web que al momento de ingresar a hacer una simple verificación no existían. Así es que por eso los grandes perdedores son las encuestas, las encuestadoras por supuesto, pero también esas encuestas falsas que circularon con mucha fuerza, especialmente los últimos 15 días de campaña. Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República, 100 días en el cargo hoy. Aseguraba en Ecuavisa esta mañana que el presidente, entre las funciones que le encargó para ser florero de Carondelet, hombre, hay que decírselo, ¿no? Me cae muy bien el señor vicepresidente, pero entre las funciones, vamos, no le han dado cosas muy relevantes. Lo único relevante podría ser, si se concreta, pasarte el diálogo, que era la nada, la foto de Moreno con otros políticos, al acuerdo, que esperamos que sea algo concreto. Dice el vicepresidente que en los próximos días tendremos novedades al respecto, el gran acuerdo nacional. ¿Qué carajos esperas de eso? Bueno, diálogo ha habido suficiente. Creo que en la primera etapa del gobierno nacional se convocó a diálogos temáticos, territoriales, sobre distintos asuntos. Sí. Y el resultado no ha sido quizá el que se esperaba. También se ha dado mucho proceso de socialización.
Se ha trabajado también, y aquí tengo que hacer una cuña promocional del trabajo que se ha hecho, mucho en el tema de co-creación a propósito de la iniciativa de gobierno abierto y del ingreso de Ecuador a la Alianza para el Gobierno Abierto. Así es que esperamos que este gran acuerdo nacional, si bien surge por propuesta e iniciativa del presidente después de lo del 24 de marzo, tenga a la ciudadanía como su principal actor. Que no sea un acuerdo únicamente con el sector privado o que no sea un acuerdo entre políticos, porque si algo nos deja en claro lo que ha sucedido en estos días es que los políticos pelean por sus intereses, los políticos pelean para ganar los espacios que otros están dejando. Ahora le toca a la ciudadanía asumir el rol, pelear por ese protagonismo y dejar que las agendas las pongamos nosotros, no la política nacional. Le preguntaba ayer a Gustavo Larrea de Democracia Sí, que estuvo en este mismo espacio, en esta misma silla, si ese acuerdo nacional tenía que ser con toditos o podíamos hacer exclusiones. Porque se supone que el acuerdo debe representar a todas las fuerzas de este país. Una fuerza innegable de este país es el correísmo. Tiene que sentarse a la mesa. Hay que invitar a todos. Hay que ver cuántos están dispuestos a llegar a acuerdos, y creo que esa es la diferencia. Cuando se hace una invitación abierta, hay que esperar que todos concurran dejando intereses de lado para trabajar precisamente hacia la gobernabilidad o la reinstitucionalización real de este país, algo que hasta el momento lamentablemente no ha pasado. Así es que veamos en ese sentido quiénes están dispuestos a sentarse en una mesa para llegar a acuerdos en esa línea. En lo personal, creo que el correísmo difícilmente va a querer reinstitucionalizar el país cuando están diciendo que cualquier cambio implica una amenaza a lo que ellos han venido haciendo y que cualquier acción tendiente a cambiar lo que ellos durante 10 años destruyeron simplemente representa una amenaza para ellos. Así es que en la práctica creo que las cosas se decantarán por sí solas. Lo único cierto es que tenemos que ir hacia una reinstitucionalización real. Durante este último tiempo, aunque nos han hablado de reinstitucionalización, nos hemos limitado a cambiar nombres, a sacar a los amigos de uno para meter a los amigos de otro. Eso no es reinstitucionalización, es simplemente enroque. Hemos visto, y hay varias críticas a los procesos que ha llevado el Consejo Transitorio. Hemos visto las fallas del Consejo Nacional Electoral, a pesar de que el proceso último se ha llevado con bastante normalidad. Sí, bastante normalidad, poca transparencia. Ese es el punto. Ahí vamos con el tema de la designación de autoridades. Nos quejábamos de la falta de transparencia de los consejos anteriores cuando terminaban designando a sus amigos. Nos quejábamos de las calificaciones discrecionales que se les otorgaba a las comparecencias públicas o a los exámenes orales de la época anterior. Y estamos frente a casos bastante parecidos que nos dejan ver, insisto, que no hay intención de reinstitucionalizar. La única intención es sacar a los unos para meter a los otros. Y de eso efectivamente no se trata. La ciudadanía en febrero del año pasado votó por un cambio real. Déjame hacer una pausa allí, porque en la reinstitucionalización de este país lo que primero debería ocurrir es que respetemos las instituciones. Pocas horas atrás, don Julio César Trujillo, rockstar del Ecuador, ha cumplido su palabra de una promesa que había hecho en silencio electoral, diciendo que si ganaban fulanos para el Consejo de Participación, él recogería firmas para ir a tumbar esa vaina, o por lo menos quitarle ciertas atribuciones al Consejo. Cumple su palabra, se suma a él, sorprendentemente, muy pocos minutos atrás, Guillermo Lasso, con un comunicado donde asegura que... Me está hablando en mi reloj, disculpe. Donde asegura que se unirá Julio César Trujillo en la recogida de firmas y vamos a intentar hacer tambalear o tumbar al Consejo de Participación. ¿Eso es bueno o malo? Mientras respetemos los procedimientos que están establecidos en la Constitución, no son otra cosa que el ejercicio legítimo de un derecho de los ciudadanos. Así es que el anuncio está dado, y es algo que algunas personas esperamos, que se provoque un gran debate nacional sobre esta institución novelera creada por el correísmo en la Constitución del 2008, y pues veamos los resultados. Simplemente el anuncio debe ser el punto de partida para que se solicite al Consejo Nacional Electoral formularios de recolección de firmas, que dicho consejo eleve a consulta de la Corte Constitucional si es que efectivamente es el camino
¿Y cuál es el camino? Recordemos que hay dos formas, una consulta por un lado y un referendo por iniciativa ciudadana, cuyos requisitos son bastante diferentes, y pues en función de ello, pues a recoger firmas en la calle, y que finalmente es el pueblo el que se pronuncie sobre la existencia de una institución que, aclaro, no forma parte del carácter y elementos constitutivos del Estado. Evidentemente que no. Así es que Asamblea Constituyente no Ahora, es el caso. Que darle atribuciones de escoger autoridades, ¿eso es una enmienda o una reforma? Simplemente estamos frente a una reforma constitucional. Estamos frente a un cambio simple, porque no estás afectando absolutamente nada que no sea una atribución política, si podríamos decir de alguna forma. Así es que ahí estamos frente a un caso. Sin embargo, si queremos eliminar la institución, estamos frente a una enmienda constitucional de aquellas que están contempladas en el artículo 441, que pueden ir por la vía legislativa, pueden venir por iniciativa presidencial o por iniciativa ciudadana con ¿No recolección te da de firmas. miedo que esta capacidad de escoger las autoridades del país vuelva al Parlamento de la República, considerando la Asamblea de hoy, no la institución del Parlamento, sino la Asamblea de hoy? La Asamblea en la que no son capaces de ponerse de acuerdo para ver cómo sacan la cabeza y responden por la mamarrachada de audio que tuvimos que enterarnos, donde querían proteger al presidente en funciones, opositores y partidos de gobierno. ¿No te da miedo que vuelva a esa asamblea? Bueno, creo que esos temores han surgido, por supuesto, en función de las circunstancias políticas actuales. Sin embargo, no es algo nuevo para la región. En América Latina siempre ha existido debilidad institucional en los legislativos, poca credibilidad por parte de los ciudadanos hacia su asamblea o Congreso Nacional, y eso en algunos países se zanjó, no quitándole la atribución de selección de autoridades al legislativo, sino creando doble filtro o doble blindaje en ese proceso. Haciendo selección. No, y además creando filtros previos. Por ejemplo, si uno revisa lo que ocurre en Chile, hay una propuesta presidencial que pasa por un primer filtro, que en este caso y en algunas autoridades es el judicial, y después termina siendo ratificado por el legislativo en función de una votación. Así no deja simplemente a un juego político entre ejecutivo y legislativo, que es al que habitualmente le tiene miedo la gente en el continente entero. Sin embargo, solo para que recuerden aquellos que olvidan fácilmente, cuando tenía el Congreso Nacional atribución para seleccionar autoridades, en más de una ocasión se devolvieron ternas del Ejecutivo, ¿sí? Porque los candidatos no cumplían los requisitos. Y había tal juego político, más allá de los intereses, que el Ejecutivo se veía forzado a poner una terna que en primer lugar cumpla con los requisitos y en segundo cumpla con las expectativas de quienes finalmente debían designarlos. Sí, verdaderamente se daban ternas que cumplan con los acuerdos. El caso emblemático es la terna de donde sale don Carlos Polit, que fue un acuerdo que llegó el señor Rafael Correa en sus primeros días de gobierno con Sociedad Patriótica, y todavía tenemos los efectos de los 10 años de Carlos Polit en Contraloría. Y si vemos, Anderson, a nivel regional, el caso de Ecuador y un Consejo de Participación Ciudadana es de excepción, no es la regla general. Estos concursos públicos de méritos hechos por un consejo de, entre comillas, iluminados, la Junta de Notables es excepcional. Y tenemos un caso que es tan sui generis como este y que se introdujo hace muy poco tiempo en Bolivia, que es la designación de jueces y autoridades de altos tribunales a través de votación popular, lo cual en sus dos ocasiones en Bolivia ha dado resultados nefastos, por decirlo menos. Imagínate, el Finkish, juez de la Nacional. Bueno, no me sorprendería. En el caso uno ve lo que ha pasado en Bolivia, y hablando a propósito, como ocurrió en este proceso de voto nulo y legitimidad, jueces que terminaron electos con 30,000 votos, que para Bolivia es realmente una fracción de la votación, y con votos nulos y blancos superando el 70% de los votantes. Así es que a propósito de legitimidad, pues ahí está. La mayoría de países de nuestra región, Centroamérica, Sudamérica, designan autoridades de control en este juego de las tres funciones del Estado, creando filtros y blindajes que permiten hacer las cosas bastante mejor que lo que ya se hacían acá. Lo más importante que está pasando hoy en cuanto a institucionalidad es el concurso para la selección del fiscal general. Es un cargo que lo mueve todo en este país, es un cargo que protege la impunidad, o la acaba o la frena, es un cargo que dura 6 años, es un cargo que se va a enfrentar a una clase política con muchos intereses, y es un cargo que de momento nace con sospechas.
El concurso está siendo cuestionado por figuras de alto nivel, de mucho renombre, con la subjetividad con la que los consejeros están actuando. ¿Cuál es tu percepción particular de este concurso? Como sabes, desde Ciudadanía y Desarrollo hemos hecho veeduría al Consejo Transitorio desde el primer día de su instalación y hemos sido críticos respecto a la subjetividad con la que se han manejado buena parte de los procesos. En el caso de la Fiscalía, más allá de fallas en la transparencia, creo que la mayor alarma tiene relación con la comparecencia oral de quienes finalmente llegaron a esa etapa. No nos vamos a referir a las puntuaciones perfectas que han sido otorgadas hacia ciertos candidatos, sino que en el mandato, entiéndase en el reglamento para designar fiscal, se evalúen temas tan subjetivos como la templanza de los postulantes. Decía, hombre, yo creo que soy templado, pero a lo mejor para don Julio César Trujillo no lo soy. Y ahí caemos en una subjetividad que termina con postulantes con 30 sobre 30 y postulantes con puntos bastante más bajos. Además, en otros concursos que han estado yendo a la par, como el del Tribunal Contencioso Electoral, tienes cosas tan graciosas como puntuaciones otorgadas por un consejero fantasma que nunca asistió a la evaluación. Ahí es cuando se levantan alarmas. Y yo creo que hay postulantes cuyos méritos resaltan por sí solos y que no necesitan ayudaditas ni preferencias de nadie. Yo pongo los nombres que tú no pones sobre la mesa. Caso Diana Salazar, no necesita que le empuje el Consejo de Participación. No necesita tener 30 perfecto para demostrar los méritos, sí, la trayectoria y la experiencia. Lastimosamente, ese tipo de empujaditas empañan un proceso que muy bien podía haber sido llevado de manera transparente. ¿Te preocupa la elección del fiscal? ¿Te preocupa el proceso de impugnación al que entramos? ¿Te preocupa que haya alguien allí que no sea un buen elemento? O todas las anteriores. O todas las anteriores. Y me preocupa indiscutiblemente eso, porque en más de un caso, las impugnaciones se desechan sin sustento, ni siquiera hay una respuesta fundada del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, al más puro estilo de los consejos correístas. Preocupa ver... Ni siquiera dicen por qué. Preocupa ver entre los mejor puntuados. Hemos visto, y como paréntesis en redes sociales, que por ejemplo postulantes a defensor público te dicen me aceptaron parcialmente y no sé cómo me aceptaron, o simplemente en el caso de defensor del pueblo te dicen me aceptaron y me negaron todo a la vez y no sé cómo, porque simplemente en la sesión dicen se niega y se acabó. Y ese tipo de cosas también empañan el proceso. En cuanto a postulantes, sorprende ver, por supuesto, a candidatos que han sido fuertemente cuestionados no solo por los ecuatorianos, sino incluso a nivel internacional por los procesos que llevaron cuando estaban en la Corte Nacional de Justicia, por ejemplo. Pero en la práctica, insisto, si el proceso se lleva con transparencia, si el proceso se lleva con reglas de juego claras desde el inicio, desde su origen, las cosas siempre caen por su propio peso. Muchas veces son temores infundados de quienes llevan adelante los concursos y dicen, no, para evitar que llegue tal persona, incluso anticipando criterio, como ha sucedido en más de un medio de comunicación, en que el señor Trujillo ya decía, postulante... Eso fue una verdadera barbaridad. Yo le tengo aprecio al señor Trujillo, tengo aprecio por lo que ha hecho por este país, pero no puede ser que uno de los 7 votos, el voto del presidente, que va a poner el fiscal general, descalifique a uno de los concursantes por lo que tiene que votar antes de que vote. Pero ojo, recién están notando eso cuando ha ocurrido desde el primer día. Este momento hay muchos casos de autoridades cesadas por el Consejo Transitorio que ya están siendo conocidos en el sistema interamericano de derechos humanos. Y el fundamento principal que estos señores dicen es no hemos sido evaluados ni sancionados por una autoridad imparcial. Claro. Y como prueba presentan los pronunciamientos de los miembros del Consejo Transitorio que ya de antemano decían no son probos. A la larga, si es que esto prospera y obtienen un resultado positivo, los que pagamos los platos rotos somos tú y yo, porque del dinero que aportamos con el pago de impuestos saldrán jugosas indemnizaciones para esas autoridades cesadas. A mí lo que me indigna del pronunciamiento del señor Trujillo no es lo que ha dicho, porque es cierto. No, por supuesto, y los ecuatorianos lo sabemos. Me indigna que habiendo tanta gente que lo puede decir como nosotros, pues se atreva a decirlo él. Obviamente que Merck Benavides, yo esta mañana lo veía en Ecuavisa y decía, hombre, ¿dónde está la camiseta de Alianza País que cargabas hace 4 años, hijito? Porque salía con fotos haciendo campaña. Y acuérdate además los casos que sorpresivamente llegaban a sus manos y el tipo de fallos que emitía. O sea, las pruebas están ahí.
¿A quién le corresponde jugar el rol frente a estos candidatos que podrían ser considerados no idóneos? A nosotros, a los ciudadanos, impugnando. No le corresponde a la autoridad que además evalúa y otorga puntuación hacer pronunciamientos que terminan empañando un proceso y terminan, entre comillas, dándole la razón a estos señores. El proceso no se va a caer, está claro eso. No, y quizá el punto que debe empezar a preocuparnos, y que creo que no lo veían venir, es que aún falta designar Contralor General del Estado. Y el Consejo Transitorio no creo que lo logre hasta mayo. Ni lo logra ni lo quiere. Y ahí se habla también del cambio hacia un Tribunal de Cuentas, pero hasta que esto efectivamente no ocurra, hay una Contraloría y se deberá designar un Contralor. Esta Contraloría, que por cierto, antes de entrar al programa revisaba comentarios de mi buen amigo Felipe Rodríguez, efectivamente. Un comentario que hay que tener muchos pantalones para hacerlo, porque se dice en todos los corredores de la política, yo lo he escuchado 40 veces en la Fiscalía, me dicen, es que los IRP de Contraloría no están sirviendo. Lo ha dicho ya públicamente Felipe Rodríguez, y esto es más o menos cierto, ¿no? Creo que ha puesto el dedo en la llaga, porque mucho del debate nacional se ha centrado hasta el día de hoy en echarle el muerto a la Fiscalía. Sí. La Fiscalía no actúa, la Fiscalía... Y ojo, yo también en más de una ocasión he sido crítico con el rol lento de la Fiscalía para actuar frente a casos de corrupción. Es una tortuga, pero el caso puntual, te pongo la doctora Ruth Palacio, que está siendo acribillada por lo que no hace. Claro, tú entras a mirar los procesos que tiene Fiscalía General, es que da espanto. Hay peculados donde no hay funcionarios públicos. Y yo no soy abogado, pero tengo 2 neuronas en la cabeza. ¿Qué está haciendo Contraloría? Es una gran pregunta, y eso es algo que, como digo, Felipe Rodríguez hoy en la mañana ha puesto el dedo en la daga diciendo, muy lindo lo que hacen para los medios de comunicación, muy lindo lo del secretario anticorrupción denunciando un tema, pero por favor, o sea, no la embarren, o sea, por último déjense ayudar y presenten cosas que funcionen, más aún cuando se habla de 300 casos puestos en conocimiento de la Fiscalía, y Felipe Rodríguez ha dicho, de esos 300 casos no hay uno que esté debidamente sustentado o que dé pie para que la Fiscalía actúe. Así es que ahí sí, entonces empecemos a preguntarnos no solo por el rol de la Fiscalía, sino también por el rol de la Contraloría, que es quizá el principal llamado a trabajar en la lucha contra la corrupción por el mal uso de recursos públicos. Y sin informe de Contraloría no hay peculado en este país todavía. Hay muchos casos en los que, cito el caso Balda, el uso de esos recursos públicos debería tener un informe de responsabilidad penal para proceder con el peculado. Mientras Contraloría no se mueva, ahí no hay peculado. Y recuerda tú cuáles eran los grandes botines de la época pasada. La Fiscalía y la Contraloría. Claro. Primero nos decían que sería un lujo tener a ciertos personajes en la Fiscalía, y después nos decían que qué mejor que repita una y otra vez el que ya había venido siendo Contralor. Ahora sabemos por qué, además prófugo de la justicia. El lujo de Contralor, ¿no? Así es que el lujo de Contralor, lujo de fiscal que teníamos este rato, llamado de atención, y echemos ojo a esa Contraloría que, como digo, además, muy probablemente sea designada en su titularidad por el Consejo de Participación Ciudadana elegido el día domingo. ¿Qué hay de la culpa del gobierno? ¿Cuáles son las responsabilidades del gobierno, Mauricio? Porque el gobierno nos ha vendido 200 luchas anticorrupción, 200 cirugías mayores. El presidente de la República ha tenido cara para salir a decir que ha conseguido cosas que no ha conseguido, para salir a prometer cosas que nunca ha cumplido. Ha creado una Secretaría Nacional Anticorrupción dirigida por el señor Iván Granda, quien veo con ganas, con buena vibra y todo lo que quieren. ¿Qué capacidad tienen para luchar contra la corrupción? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su responsabilidad? Yo creo que la responsabilidad es grande y deben estar plenamente conscientes de esa responsabilidad. Las iniciativas que han provenido del Ejecutivo yo las veo como buenas intenciones que necesitan concretarse en la práctica, no pensando en el show mediático, no pensando en la rueda de prensa ni en la cadena nacional, sino pensando en los resultados finales que tiene que dar una efectiva lucha contra la corrupción. No puede ser posible que salgamos a denunciar cosas que estén con sustentos insuficientes. No puede ser posible que salgamos a denunciar cosas que ya han sido denunciadas hace años por el periodismo de investigación de este país. Hay que actuar con seriedad, y si necesitan una mano, que ya la sociedad civil lo hemos dicho una y otra vez, apóyense en quienes venimos trabajando en temas de transparencia, lucha contra la corrupción, en ese periodismo de investigación, para hacer las cosas bien, porque acá
El país ya no aguanta más show mediático, más salir a dar una rueda de prensa a denunciar. El país quiere resultados. Encanta la rueda de prensa, salvo cuando tienen que responder por sus fracasos. ¿Y los resultados? Eso es lo que demanda la ciudadanía. La gente se queja de que de tantas denuncias que se han realizado hasta el día de hoy, no hay recuperación de todo lo que se ha dicho, se robaron en la época pasada. La recuperación es mínima. Hace pocas semanas, recordarás tú, se celebraba haber encontrado en la cuenta o en una de las cuentas de Alex Bravo y haber recuperado $35,000, $39,000. Una cantidad ridícula para lo que es Vox Populi se llevaron. Así es que creo que ahí hay una deuda pendiente e insisto, se trata de hacer equipo. Así como hemos propuesto nosotros públicamente, no solo la organización que dirijo, sino algunas organizaciones, a propósito del anuncio de esta Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción. Arrimemos el hombro y hagamos que la comisión dé resultados, que no haya duda sobre su autonomía, sobre su independencia, sobre las capacidades que tiene, y pues ahí estaremos nosotros para empujar junto al gobierno nacional el carro, porque la ciudadanía quiere resultados. Pero si de entrada empezamos a hablar de dependencia, si de entrada empezamos a decir que, por ejemplo, las autoridades de esta Comisión Anticorrupción serán nombradas por consenso con el presidente, empezamos a tachar la independencia y la autonomía, que es el elemento principal de un grupo que se busca venga a investigar todo. El presidente de la República tiene méritos a estas alturas para ser investigado. Te cito el caso de INA Papers, que no solo va más allá de la foto con la langosta y las ridiculeces en las que se ha quedado totalmente Twitter, ridículo, sino en, mijito, ¿de dónde sale la plata? O sea, tú usabas fondos públicos para vivir en Ginebra. Ginebra es una ciudad carita, así vivía. La compañía INA recibe fondos, ¿de dónde? Y esos fondos se usan ¿para qué? Los goza usted, el departamento de quién es. Esas cosas tienen que investigarse. ¿Quién las investiga? la Fiscalía. ¿Y por qué no lo hace? Porque hay que saber presentar la información y hay que saber presentar las denuncias. No podemos nosotros, como ha sucedido, por ejemplo, el día de ayer, ir a decir: Venezuela ha transferido unos fondos a una cuenta ecuatoriana para pagar consultorías de un grupo de ecuatorianos. Entonces la Fiscalía te dice: ¿y dónde está el delito? Claro. Pero si actuamos con responsabilidad. O sea, ¿tú crees que el hecho, lo que pasa es que estuvo mal presentado, lo de... Pero por supuesto que está mal presentado, y por una razón. ¿Por qué no nos metimos, por ejemplo, a averiguar con el Servicio de Rentas Internas si no estamos frente a un tema de defraudación fiscal al país? Si esos fondos que se han transferido a una cuenta en Bélgica para pagar una supuesta consultoría del señor Rafael Correa, pagaron los impuestos que por ley le corresponden. Ese tipo de cosas que sí configuran delito deben ser puestas en conocimiento de la Fiscalía. Lo que yo presumo y de lo poco que he preguntado, pero fue un caso que entenderás me llamaba poco la atención. Yo entiendo que no han sido tan tontos para evadir impuestos, es lo que entiendo de mis primeras informaciones. Lo siento, pero es que no hay delito, o sea, el tipo no nos gusta, o sea, vende una consultoría. O por último, el delito estará en Venezuela. Pero a eso hoy, corresponden las autoridades de Venezuela a ver en qué se usó el dinero de Venezuela, desde las cuentas nacionales de Venezuela. Si aquí se pagan impuestos y hay facturas, lo siento mucho, hijito. Está respaldado. Entonces, en el caso que tú mencionabas de lo que ha empezado a saltar en torno al presidente de la República, de nuevo, recordar que en su momento ya hubo, entre comillas, denuncias de que los ecuatorianos pagábamos la estadía de quien fuera representante o enviado especial para los derechos de las personas con discapacidad ante la ONU Ginebra. Se hablaba incluso de un monto, si no estoy mal, cercano a los $3 millones, cuando incluso Marta Roldós, recordarán ustedes, denunció el lugar donde vivía aquel entonces enviado especial, hoy presidente de la República, pero ahí está. Había un informe que tenía Carlitos Polit guardado en el cajón. ¿De dónde vienen los fondos? Lo sabemos perfectamente bien. ¿Quiénes son los responsables de esos fondos? También lo sabemos perfectamente bien. Recordemos que hubo una carta de petición del entonces enviado, hoy presidente, y quien otorgó esos fondos fue Rafael Correa. Resulta extraño, por no decir ridículo, que ahora ellos sean quienes digan: miren lo que hacía, cuando ellos fueron los responsables de entregar esos fondos. Y que ahora, además, cometiendo un delito, que es hackear quién sabe cómo, esperemos que no sea utilizando los aparatos que tenía la Senaín hasta el último, Y que se perdieron, han accedido a toda
la información del teléfono del presidente de la República. Y me parece muy bajo, además, y bastante, como decía en su momento, doble moral, presentar una fiesta familiar en un departamento, sea en Ginebra o sea en Alicante, además, cuando aquí con nuestros impuestos, recordarás tú, se pagaban los ostentosos festejos a Miguel Bosé, por ejemplo. No, además es bajísimo que Wikileaks, que es un portal que tiene credibilidad, un portal que ha peleado del lado correcto de la historia, del lado del periodismo, que se ha desviado en ciertas cosas, pero no se le puede quitar sus méritos, no pueda discernir lo que es información de interés público de lo que no lo es. Ahora juega políticamente. Las fotos de su familia, eso no es de interés público. No, y que además he visto el día de ayer en esta cuenta que, por ejemplo, se pretenda manchar a una fundación como Fundación Pachamama. Cuando la investigación original que se ha publicado en el portal digital La Fuente menciona una fundación en específico, que consta incluso en las transferencias supuestas a esta empresa INA, el día de ayer he visto que en algunas redes sociales y en un portal y un video que está subido a YouTube a propósito de esto, se diga que involucrada en los INA Papers está Fundación Pachamama. Sí. O sea, ese tipo de manipulaciones rayan en el absurdo y dejan en evidencia que simplemente están actuando de manera revanchista con algo que no tiene pies ni cabeza. O sea, presentan información tan ridícula como una nota en un papel en el que se dice 10 dijes de $5, 4 cadenas de $30, más parece una nota de venta de bambalinas, y vienen a decir, miren los lujos de... Cuando los lujos estuvieron en otro lado, ¿no? Cuando los lujos estuvieron en cenas y fiestas a los artistas favoritos del presidente de aquel entonces, pagados con nuestros recursos. No, y nos subían las fiestas, los videos, y nos decían, ¿y qué importa? Recordemos esos festejos cuando se invitaba a la selección y se contrataba orquesta para que la selección baile en Carondelet. Ese dinero también salía de nuestro bolsillo y no se ha dicho nada al respecto. El señor Santiago Cuesta, ministro consejero de gobierno en esta silla días atrás, hizo un comentario que causó algo de revuelo. Aseguraba que él había pagado personalmente los servicios de Jordi Segarra, el consultor internacional que ayudó en la campaña de Lenín Moreno, uno de los consultores mejor pagados del mundo. Eso no está declarado en el gasto electoral, la liquidación de gastos electorales que firmó la inefable Gabriela Rivadeneira, aún entonces presidenta del partido de gobierno. Y te cuento esto porque me ha llamado Fiscalía a declarar en mi enésima declaración en Fiscalía. Cliente frecuente. Sí, claro. Pero también lo he llamado a declarar al ministro consejero de gobierno y a otros que participaron en la campaña. ¿Apunta bien la Fiscalía por allí? ¿Cuál es la obligación de los sujetos políticos después de una campaña electoral? Declarar sus ingresos y declarar sus gastos. Hay un tope de gasto electoral que es establecido siempre antes de una campaña. Si es que el sujeto político excede ese tope, tiene que pagar multas. Después de una declaración como la que se hizo acá, de yo pagué personalmente, la autoridad electoral debe constatar si en los informes de liquidación de la campaña electoral de 2017 consta ese ingreso. Ellos son quienes fiscalizan esas cuentas. Entonces ahora, pues, la autoridad electoral, señores miembros del CNE, revisen esas cuentas a ver si consta el ingreso del aporte de Santiago Cuesta. Dicen que no puede porque no le abre la página web. Ay, qué simpático. O sea, falla el sistema. El relojito. Bueno, y veamos entonces si consta también el egreso relacionado con el pago del consultor. Si es que no es así, y si no, porque entreguen a Fiscalía el tema nuevamente. Santiago Cuesta decía, eso no es un gasto electoral. No es un gasto electoral. Porque me da la gana, porque eres mi amigo. Eso se llama aporte de campaña y está establecido en la ley. Sea aporte en cash o sea aporte en especie, tiene que ser registrado. El Código de la Democracia es claro. Los reglamentos que emitió el CNE correísta, además, son muy claros en cuanto a la rendición de cuentas. Y estamos frente a un caso de un sujeto político específico. Ahora habrá que ver cuánto más hay respecto de los otros. Porque graciosamente, por ejemplo, en 2017 vimos campañas millonarias para la presidencia de la República y rendición de cuentas ante la autoridad electoral de las campañas más pobres que Latinoamérica ha visto. Sí, claro. Así es que esa es una deuda pendiente que debe ser muy tomada en cuenta de cara a la reforma que se propone en materia electoral.
Puntos Transparencia y importantes. rendición de cuentas respecto del financiamiento a los sujetos políticos y a las campañas auspiciadas por esos sujetos políticos. Mauricio Lorcón, siempre es un placer conversar Gracias, contigo y Anderson. aprender de ti. Gracias por acompañarnos. Siempre Gracias un a gusto. ustedes también.